Buen día, compañeras, compañeros, doctor Navarrete. Tengo el agrado de presentarles la segunda parte del último tema de nuestro curso, denominado Condicionantes de la Democracia. La primera parte, mi compañero Carlos Ernesto Romero nos platicó sobre la lectura, el texto de Andrea Schedler, cómo observar la consolidación democrática. Esta se vincula en el sentido de que se otorga a las bases socioeconómicas y culturales el peso mayor en la consolidación de la democracia en la sociedad. Les voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo la presentación. El nombre del texto es El vínculo causal entre los valores democráticos y las instituciones democráticas, discusión teórica. En suma, el vínculo causal para estos dos autores, Ronald Inglehart y Christian Belzer, son los valores de autoexpresión. Ahorita vamos a ver qué son. Bien, Inglehart y Belzer son los fundadores de la Encuesta Mundial de Valores. Es un estudio que se realiza a 120 países desde los años 70. Clasifica a las sociedades en en cuatro categorías de valores, cuatro categorías de valores ubicadas en dos ejes. El primer eje es el de los valores tradicionales contra racional seculares. El segundo es el de los valores de supervivencia contra los de autoexpresión. Los autores plantean que la primera fase de la modernización social, que fue la transición de la sociedad agraria hacia la industrial, determinó el fortalecimiento de los valores tradicionales hacia los valores racionales, y que esta segunda fase de la modernización, que ha ido de la sociedad industrial a la sociedad de servicios y del conocimiento, como le llaman algunos, está fortaleciendo esta segunda categoría, que es la de supervivencia contra autoexpresión. En la primera se puede preguntar sobre la importancia que tiene la religión, la autoridad, la opinión sobre temas como el aborto, la eutanasia y el suicidio, y el nacionalismo, así como los lazos entre padres con hijos, ¿no? Y la segunda dimensión, que es más relevante para el texto que estamos analizando, es la de supervivencia contra autoexpresión. Se dice que a medida que avanza en el nivel socioeconómico una sociedad, estará fortaleciendo sus valores de autoexpresión, toda vez que ha garantizado sus necesidades inmediatas y puede aspirar a valores un poco más, menos relacionados con lo material. Refiere a qué tan tolerante es una sociedad respecto a las minorías, respecto a la diversidad sexual, étnica, la confianza entre los ciudadanos, interpersonal, y el nivel de satisfacción con la vida. De acuerdo a estas dos dimensiones se pueden encontrar, digamos, algunos patrones entre las sociedades. En un extremo están los países africanos y los países islámicos, muy cercanos a lo tradicional y a los valores de supervivencia, mientras que las sociedades de Europa, que tienen herencia protestante, son las que se encuentran con niveles más altos de valores de autoexpresión y valores seculares también, aunque hay algunas inconsistencias. Por ejemplo, México tiene más avance en valores de autoexpresión, pero es relativamente más tradicional. Pueden checar la presentación que les voy a compartir en Classroom para que comparen los países y vean que existen, digamos, estas regularidades. Las sociedades latinas ubicadas en una porción del mapa, ¿no? Bien, los autores plantean que el desarrollo humano institucionaliza la elección humana a través de un mecanismo causal que son los valores de autoexpresión. La democracia formal se ha impuesto en la mayoría de las sociedades del mundo en nuestros tiempos, pero que ésta realmente proporcione opciones genuinamente autónomas depende en gran medida de los valores del pueblo, de las masas, de la mayoría. Esto es el planteamiento de los autores, reducido en este mapa conceptual, si tienen oportunidad de checarlo. El desarrollo socioeconómico, que es el primer eje del mapa, reduce las restricciones
y aumenta los recursos, que pueden ser de tres tipos: económicos, cognitivos y sociales. Estos recursos producen capacidades objetivas en los ciudadanos que hacen que prioricen valores de autoexpresión, como puede ser la libertad sobre la disciplina, la autonomía sobre el conformismo, etc. En una sociedad democrática, que ya es democrática, que ya tiene instituciones democráticas, estos valores de autoexpresión lo que van a hacer es profundizar los mecanismos de participación y van a garantizar la supervivencia de la democracia. Mientras que en una sociedad no democrática, lo que van a hacer estos valores es generar una coalición de fuerzas que van a demandar la liberalización del régimen. Aquí se puede ver la correlación que plantean los autores entre estos valores de autoexpresión y algunos indicadores económicos, como el Producto Interno Bruto, el Índice de Desarrollo Humano, etc. Bien, esto ya lo comentamos: el desarrollo económico reduce las restricciones a la elección autónoma y va a generar la prevalencia de los valores autoexpresivos. El desarrollo humano, de acuerdo al autor, tiene tres componentes: capacidades objetivas, ya lo mencionamos, motivaciones subjetivas y, por supuesto, libertades políticas y civiles, que son garantizadas a través de instituciones, pero es un mecanismo interrelacionado, en el que, digamos, el origen, la variable causal son los recursos socioeconómicos. De esta manera se simplifica este planteamiento. El desarrollo socioeconómico motiva la prevalencia de valores de autoexpresión, que a su vez van a construir instituciones democráticas, y de vuelta las instituciones democráticas van a favorecer la permanencia de los valores de autoexpresión, y ciudadanos con mayor autonomía van a tomar mejores decisiones económicas y sociales. Puede ser esto un mecanismo, un círculo vicioso en los países, o puede ser virtuoso. Bien, aquí los autores mencionan la relación, la correlación entre sus valores de autoexpresión de la encuesta mundial de valores y los índices de libertad política, de democratización más conocidos, como son Polity 4, Van Heijnen y Freedom House. Existe una correlación del 0.75 con el índice Freedom House, es decir, que ellos consideran que sí es significativa. Reforzando el índice de Freedom House con el índice de integridad de las élites del Banco Mundial, se contrastan los valores de autoexpresión de un país con su nivel de democracia efectiva, y se puede seguir viendo esta correlación incluso superior del 90%. La centralidad de los valores de autoexpresión. Lo que se vio en el mapa: cualquier sociedad donde más de la mitad de su población enfatiza valores de autoexpresión obtiene al menos 90% en democracia efectiva. Menciona los casos de China, Vietnam e Irán, que han tenido mejor puntaje en valores de autoexpresión, y sin embargo sus regímenes son tremendamente autoritarios, lo que consideran ellos, en el año 2005, por supuesto, que va a generar una mayor presión para liberalizar. Que la correlación entre desarrollo económico y valores autoexpresivos también se manifiesta en sociedades que pudieran tener sistemas de valores tradicionales, como los asiáticos y las sociedades musulmanas. Cultura e instituciones. ¿Qué determina qué? Aquí los autores contrastan dos posiciones: la suya, a la que parece que se adhieren, que es la de la escuela de la cultura política, en la que también se puede agrupar a Almond y Verba, que plantea que las virtudes cívicas, como la confianza, la tolerancia y los sentimientos de eficacia, producen y fortalecen el funcionamiento de las instituciones. Mientras que la la interpretación del aprendizaje institucional plantea, digamos, la causalidad inversa, de que son las instituciones democráticas las que generan un mecanismo de aprendizaje de virtudes cívicas y aspiraciones postmaterialistas. Los autores mencionan que este caso, digamos, este planteamiento no es adecuado porque hay muchos ejemplos
contrarios, como los estados excomunistas, que han tenido diferentes niveles de democratización, con todo y instituciones muy parecidas. Y el caso del Reino Unido, que no cuenta con una constitución unificada, tiene varios reglamentos y leyes secundarias, y se considera uno de los países más democráticos. Contrastes ilustrativos están los casos de los países petroleros, donde ha habido crecimiento económico, pero no se ha producido un cambio cultural. Ellos consideran que debido a la concentración de la riqueza, el caso de Singapur, que ha tenido altas tasas de crecimiento, que se ha modernizado el pensamiento de sus sociedades más hacia los valores de autoexpresión, y sin embargo, tienen desde los años 60 con el mismo partido, y me parece que el presidente estará también por las 3 décadas. Ellos aseguraron pues en el año 2005 que dada la prevalencia del crecimiento de los valores de autoexpresión, este país adoptaría plenamente la democracia dentro de los 10 años posteriores, y bueno, ya pasaron 17 y Singapur sigue siendo considerado parcialmente libre. ¿Por qué no ha ocurrido? Bueno, pues hay otras consideraciones. Eh, Está el caso de la India, que se considera la democracia más grande del mundo, un caso relativamente exitoso para su nivel de ingresos, ¿no? El país con mayor número de pobres en el planeta. Y bueno, ellos consideran que sus valores de autoexpresión no han salido tan altos, o sea que tienen correlación con el nivel socioeconómico, con los índices de pobreza del país, y que esto se manifiesta en que no es una democracia a cabalidad, que si bien existe competitividad y existen autonomía entre las regiones, hay discriminación hacia las castas, hacia las minorías musulmanas, etc. Está el caso de Alemania, que presenta diferencias entre las repúblicas de Weimar después de la Primera Guerra Mundial y Bonn después de la Segunda, con instituciones muy parecidas. A Weimar le fue muy mal y a Bonn le fue bien. Se presentó una recuperación económica sin precedentes, que ahora pues tiene Alemania entre los países más ricos del mundo. Ellos consideran que la democracia cuajó en el caso de Bonn debido a la recuperación económica, mientras que en Weimar cayó y ascendió el Partido Nacional Socialista con Hitler por la crisis económica que se empezaba a vivir en esas décadas. Cultura e instituciones. ¿Qué determina qué? Engelhardt y Belzer consideran que las sociedades urbanas basadas en el mercado diversifican las transacciones humanas y tienen más relaciones contractuales y horizontales y menos relaciones clientelares y de jerarquía verticales. De ahí se puede explicar el mecanismo, la relación entre nivel socioeconómico y valores de autoexpresión. Consideran que es la lucha por la subsistencia, digamos, este proceso de aprendizaje conductual, el que hace que las sociedades adopten los valores de autoexpresión, que también es lo que contrasta con los casos de países muy ricos, con con mucho crecimiento en el PIB, con PIB per cápita muy alto, como el caso de Qatar, por ejemplo, que sin embargo no tienen un régimen democrático. La clave, consideran ellos, que es este proceso de lucha por la subsistencia que hace que maduren las sociedades y adopten los valores de autoexpresión. Los autores hacen un planteamiento que pudiera ser un poco arriesgado, considero yo, que da para el debate, que dice así: las personas con mayores ingresos y educación tienen más probabilidades de enfatizar la autoexpresión política, en la página 164 del libro. ¿Ustedes están de acuerdo con que, por ejemplo, para el caso latinoamericano, la gente más rica y con mayor escolaridad es más tolerante, más participativa y más respetuosa de las libertades de los demás? Yo no lo sé. Parroquialismo centrado en la élite y centrado en la institución. Aquí se contrastan dos tipos de determinismos. Uno que le da mucho peso a las élites, que considera que la democracia se consolida por las elecciones de las élites, independientes de las masas, de su influencia. Y el segundo,
de que son las instituciones las que afianzan las democracias y el éxito depende de ellas, más que de la adopción de valores. Consideran los autores que el supuesto anterior es falso, debido a que la democracia moderna no surgió de estados absolutistas, no hubo un proceso de aprendizaje, de que aprendieran a ser democráticos, simplemente emerge de clases medias, de agricultores y comerciantes relativamente libres, menos vinculados al régimen feudal, y esta autonomía económica genera autonomía de pensamiento, lo que da lugar a la democracia, a la lucha por la democracia. Modernización y cambio de régimen. En suma, esto se parece mucho al planteamiento de Huntington de que arriba de $3,000 anuales, un país estará a salvo de los golpes de Estado. Creo que le llaman tope de golpes militares. Es decir, que si los ciudadanos de un país ganan arriba de 5,000 pesos mensuales, es probable, es alta la posibilidad de que la democracia prevalezca y no existan tentaciones pulsiones pues hacia un régimen autoritario. Los límites de la modernización socioeconómica. Aquí se plantea que tanto las elecciones de las élites, a través de un buen arreglo de poderes y de mucha inteligencia para mantenerse ahí afianzados, así como las consideraciones geopolíticas, también importan. Y esto puede ser el caso de el respaldo que pueden brindar algunas potencias, algunos regímenes autoritarios. No solamente están los casos de Rusia y China, también se puede ver el respaldo de Estados Unidos a la monarquía saudita, a los rebeldes en Siria, a los hermanos musulmanes en Egipto. Se dice también que Irán tiene una vinculación fuerte con el gobierno de Maduro. Entonces, estas consideraciones geopolíticas hacen que no necesariamente una ciudadanía con más valores de autoexpresión derroque el régimen. Lo mismo, la cultura es una combinación de cambio y persistencia. Si bien algunos países pueden avanzar hacia la liberalización, no necesariamente van a estar más adelantados respecto a otro. Las posiciones entre un país y otro reflejan más constancia. Hay fuerzas que llaman hacia, digamos, el conservadurismo y otras que llaman hacia el cambio político, ¿no? Siempre en todas las sociedades. Conclusiones. Los casos desviados, es decir, democracias prematuras, como puede ser el caso de la India, o autocracias sobremaduras, como mencionamos el caso de Singapur, no refutan la correlación fuerte, probabilística, no determinista, del desarrollo económico como condicionante de la democracia. Dos, la mera presencia de instituciones democráticas no inculca valores de autoexpresión, ya que los casos, digamos, del surgimiento de la democracia emergen del absolutismo, no de un proceso de aprendizaje. De igual forma, digamos, en el caso contrario, ha habido países que han institucionalizado la democracia y después cae porque las sociedades no se considera que estén listas, de acuerdo a los autores, no todo se comparte. 4. La autonomía humana se nutre de condiciones socioeconómicas favorables. Ya se comentó ese mecanismo causal al principio, se puede ver en los mapas conceptuales de la presentación. 5. La modernización por sí misma no instala la democracia. Son los casos de los países petroleros, ¿no? Un ejemplo. Los valores de autoexpresión son el factor que motiva acciones colectivas de democratización. Finalmente, establecemos este contraste entre la postura de Inglehart y Belzer, que acabo de exponer, y la de Schedler. Inglehart y Belzer mencionan que el desarrollo socioeconómico incentiva los valores de autoexpresión, que a la vez pueden condicionar la adopción, supervivencia, profundización de la democracia, dependiendo de su prevalencia.
Mientras que Schedler concede más importancia a los actores políticos, a las decisiones, digamos, en un paradigma un poco más estratégico. Él considera que demasiado énfasis en la legitimación puede implicar que las democracias van a estar condicionadas únicamente a su nivel socioeconómico, a su atraso cultural, y es un planteamiento muy pesimista. Schedler considera que mientras más democrático sea el sistema, va a tener mayor apoyo de los ciudadanos. O sea, de vuelta, la democracia como variable independiente y el apoyo de los ciudadanos como variable dependiente, si lo aterrizamos en términos metodológicos. Eh, ¿Qué opinan ustedes sobre este contraste de posturas? ¿Qué causa qué con base en estas propuestas conceptuales? Bien, pues aquí termina la presentación. Con mucho gusto estamos en comunicación por si tienen dudas o algún comentario. Les agradezco la atención y les deseo que pasen una excelente tarde y día.